$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Me dice que estaba silenciada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, doctor Máximo. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, también le damos la bienvenida al doctor Francisco Burgoa, que ya también se está conectando. El día de hoy tendremos el tema controversias en la clasificación arancelaria derivadas de las innovaciones en máquinas y transporte, a cargo del doctor y ahora recientemente agente aduanal Francisco Burgoa, de quien me permito presentar su semblanza. El doctor Burgoa es agente aduanal mexicano, director de Burgoa Consulting y conferencista en espacios relacionados con el comercio exterior mexicano. Dentro de su trayectoria podemos ver que es licenciado en comercio exterior, maestro en negocios internacionales, doctor en administración estratégica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con más de 23 años de experiencia en materia de clasificación arancelaria y 15 años de consultor en materia también de clasificación y cumplimiento aduanero de agentes aduanales mexicanos. Él logró llevar un modelo de atención a aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo, para prestadores de servicios al comercio exterior mexicano. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y les agradezco el espacio que siempre me han dado. Igualmente, qué gusto. Y pues bueno, como mencionaba, pues muchos retos, vienen muchas, con esta nueva oportunidad que se abre para nosotros como agente aduanal. Bueno, pues tuve la oportunidad de encontrarme al doctor Máximo Carvajal y saludarlo ahí en el Congreso de CAREM. Siento que se hablan muchas cuestiones acerca de pues lo que se viene con todos estos tiempos. Dicen, hay una historia, o no una historia, sino una frase que dice que si quieres entender el futuro o tu presente, tienes que ponerte a estudiar qué es lo que ocurre en el pasado, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento coyuntural, me queda claro a mí. Siento que las personas que van a poder beneficiarse de esto que está ocurriendo son aquellos que se puedan adaptar más rápido, aquellos que logran entender qué sucedió antes y tratar de tener una lectura sobre lo que viene, porque dicen, yo entro a la universidad en el 99 a estudiar la licenciatura en comercio exterior, egreso en el 2003, entro luego a estudiar la maestría y termino ya en el 2005. Entonces, pues para mí desconozco completamente la cuestión de las enmiendas a la nomenclatura, cuando viene el sistema armonizado, cuando deja de ser el resguardo aduanero mexicano, cambia la aduana por lo que ya se veía venir con la cuestión del TEMEC, unas 2 nuevas generaciones de agentes aduanales en esa década que se hablaban de los exámenes, que porque eran muy pocos los agentes aduanales, que se necesitaban más. Entonces, he tenido yo la oportunidad de platicar con muchas personas sobre esto y me toca ver muchas opiniones encontradas acerca del por qué se dieron las patentes. Fue por obviamente fue por el tema de las convocatorias individuales, pero también se dice mucho
que es se necesitaban sacar nuevas generaciones de agentes aduanales por todo el comercio que se viene. Pero luego nosotros podemos observar que fueron muy pocos, 52. Y entonces, cuando se me llena la boca a mí de decir son muy pocos, es ahí donde hay personas que dicen, no, es un número grande, otros dicen que es un número pequeño, pero hay que empezar a ver el contexto. Y, y tuve la oportunidad de asistir por primera vez en mi vida al Congreso de Karen y me doy cuenta que es un imperdible para todos los que estudiamos comercio exterior. Seamos o no seamos agentes aduanales, tenemos que estar ahí, tenemos que presenciar las conferencias, tenemos que saber qué es lo que ocurre. Y bueno, pues conocí personas de agentes aduanales de Tampico, agentes aduanales de Manzanillo, de Ciudad de México, y logré yo percibir algo que yo quiero aprovechar este espacio antes de iniciar con el tema. Y es que están ocurriendo muchas cosas en comercio exterior, en contextos diferentes. Y anteriormente la gente decía, no, pues yo tengo operación por Manzanillo, por Lázaro Cárdenas, por el aeropuerto de Ciudad de México, por Altamira, por Nuevo Laredo, por Ciudad Juárez. Pero una cosa yo sí les voy a decir, incluyendo también lo que ocurre ya en Subteniente López e Hidalgo, Ciudad Hidalgo que está la aduana de Hidalgo que está de Chiapas, es que están sucediendo dinámicas distintas en las diferentes aduanas de México. Me queda bien claro. Cuando tú te pones a hablar con alguien que tiene operación por Manzanillo, otros que tienen aeropuerto, es más, ni siquiera se puede comparar cómo se están haciendo las aduanas marítimas o portuarias entre lo que ocurre en Altamira y Veracruz y Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Traen dinámicas distintas. Ni siquiera es la misma dinámica la que trae Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Son necesidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que el gran vencedor o el que va a aprovechar las oportunidades es aquel que va a lograr jugar lo que sucedió en los 90, la transición, lo que sucedió en los 90 que le haya tocado, y esa transición al día de hoy son los que se van a convertir en los grandes jugadores. Porque si vas iniciando en toda esta parte y se te hace muy fácil querer abrir todas las aduanas, va a ser complicado. Y en la transición de los 90 a los tiempos antes de este sexenio que está por terminar, pues sí traía una dinámica muy similar en las aduanas, pero ahorita es una dinámica bien distinta y les voy a decir cómo yo me doy cuenta. Me doy cuenta por ser consultor de agentes aduanales y logísticas, y entonces a mí me llega de primera mano todo lo que se importa por Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ciudad de México, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Y las bases de datos y las necesidades son muy distintas. Lo que está ocurriendo ahorita en Manzanillo, que lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo, que lo que está ocurriendo en Altamira y lo que está ocurriendo en Ciudad de México. Nosotros en Burgoa Consulting ya nos dimos cuenta que no podemos cotizar igual el servicio a Manzanillo que a Tampico. No podemos cotizar igual el servicio a Ciudad de México que en Nuevo Laredo. Eso está ocurriendo ahorita. Ahorita en ese momento está bien cambiante y bien dinámico. Nos piden hoy, cotízame tantos números de parte, cotízame el servicio, ¿no? Y al momento que cotizas el servicio es incosteable. Si quieres dar el mismo servicio, cobrar igual de Nuevo Laredo por Manzanillo. ¿Por qué? Porque si tú les dices, oye, es que la tarifa te abarca 500 números de parte o 1000 números de parte, por decir un ejemplo, Manzanillo se lo acaba en 2 días. Manzanillo te manda una base de datos de 3000 números de parte. O sea, en 2 días ya se acabó los
primeros 2 meses de servicio. ¿Por qué lo comento esto? Sí, como consultora, no pueden ser las mismas tarifas y la dinámica es diferente y se necesita un equipo diferente y es incosteable que un clasificador de Laredo, Texas, quieras darle batería o hacer el hub de servicio en Manzanillo. Pues imagínate los servicios de agencia aduanal al momento de cotizar. Es complicado. ¿Por qué? Porque están sucediendo 3 comercios exteriores distintos en México. Y siento que no se habla de eso. Y los que nos estamos enfrentando a esta parte son los que le damos servicio al comercio exterior. En donde esa transición de los 90 apenas el sexenio que iba empezando, el servicio se cotizaba y entonces encontraba ciertas variantes, pero ahorita ya son demasiadas. Ahorita, ¿por qué digo que estaban sucediendo 3 comercios exteriores distintos? Porque le doy servicio a diferentes aduanas. Y entonces, con el puro, lo que nos podemos dar cuenta es que es obvio, Lázaro Cárdenas y Manzanillo está haciendo toda la importación de productos de China. Nos toca ver que Veracruz ya también hace toda la importación de productos europeos. Y la frontera norte se está empezando a convertir en un ir y venir de mercancía de Estados Unidos, pero se nos atravesó una guerra comercial que es entre México, entre Estados Unidos y China, y nosotros nos quedamos en medio. Y entonces, por lo regular, cuando hay tiempos de conflictos, tiempos de crisis, tiempos de guerras comerciales y de cualquier otras, pues es obvio que va a haber ganadores y vencedores. Ahorita nos está tocando ver ya aquí en Nuevo Laredo hay 100 casas de cambio aproximadamente. Los que han tenido la oportunidad de andar en Nuevo Laredo les toca ver que como 100 casas de cambio y como 40 o 50 casas de cambio cruzando el puente de Laredo, Texas. Entonces ya vemos el tipo de cambio en 18 pesos. Entonces, ¿qué va a suceder? Es difícil decirlo, pero con certeza lo que yo les puedo decir es que los grandes ganadores de todo esto son los que nos dedicamos a dar servicio al comercio exterior. Desde el que tiene camiones, el que vende los sellos, el que despachador, el agente aduanal, el clasificador, el documentador, las comercializadoras, logísticas, todos van a ser los grandes ganadores de esta crisis que está sucediendo y que hay que tratar de lograr entender rápido. Y entonces yo quería comentarles la parte de la clasificación arancelaria que muchas veces no se toma en cuenta porque son temas técnicos. Y entonces tuve la oportunidad de platicar con un visionario de las aduanas, me encanta platicar con él, y cómo me da su enfoque y punto de vista para poder entender que viene rápido, que ya viene, y como ya estamos atrasados, qué tenemos que hacer para avanzar. Y lo que me decía él es el tema técnico, el compliance. El tema técnico y el compliance, ¿vende o no vende? Especializarme tanto me va a ayudar a mí a vender mis servicios, o va a llegar un momento en el que por estar tan especializado voy a batallar en vender mis servicios. Y esas son las prácticas que tenía con él, porque decía, esos tiempos en donde la agencia aduanal, que estaba muy especializada, muy técnica, vendía, esos tiempos ya están acabando, o ya se acabaron. Y aquí es donde hay que encontrar una relación entre la agencia aduanal, debe de ser técnica y especializada, pero tener en el mismo peso o en el mismo nivel, que es el verdadero reto para los
900 agentes aduanales ahora que hay, entre tener tu área de especialización técnica y tu área comercial de ventas al mismo nivel. Porque si tú traes el área de ventas bien alta, pues estás vendiendo en todo momento, pero estás metiéndote en puros problemas. Si tú estás en la parte técnica especializada, pues eres muy técnico, muy especializado, pero pues nadie sabe, o sea, porque no tienes desarrollada tu área de ventas. Aquellos que logren encontrar ese nivel comercial y de especialización van a ser los que van a crecer. Hay que poner atención a una palabra de manera exponencial. Esta plática no es para hablar de temas exponenciales y para explicar lo que es lo exponencial. Nada más pongan ustedes en Google crecer de manera exponencial y es llevar un crecimiento que llega un momento en que solamente va hacia arriba. Esos son los términos que manejan empresas como Apple, como Facebook, como Tesla en su momento, que ahorita nos está tocando ver un fenómeno en donde lo va a apoyar el gobierno de Estados Unidos o no lo va a apoyar. Están por definirse elecciones en Estados Unidos. ¿Va a parar la guerra comercial o no va a parar? Porque ya están establecidas las reglas del TMEC, establecidas con el expresidente de Estados Unidos que probablemente llegue a ser presidente. Entonces, es incierto. De ahí es donde yo les quiero decir a ustedes que el conocimiento de lo que pasó en esos cambios de los 90s y esa transición a ahorita es fundamental entender y escuchar esa historia para entender lo que está a punto de suceder y tratar de adaptarnos rápido. Pero algo sí les digo, o sea, no debemos de dejar de estudiar, no debemos de dejar de aprender, pero también tenemos que tener bien claro que si no tenemos un área comercial desarrollada, vamos a estar fuera del juego. Y en entender lo que está sucediendo, porque se habla de este nuevo carril, llamémosle, en donde se va a conectar de manera carretera, porque existe mucho comercio ya en Panamá y está desbordado, y entonces habla de que la mercancía entre por Oaxaca y salga por Veracruz. ¿Qué va a suceder con esa mercancía? Va a entrar mercancía de China, se va a transformar en México y se va a exportar hacia Europa sin pagar temas de impuestos por importaciones definitivas. Solamente van a ser, algunos van a ser solamente tránsitos, se va a hacer todo el desarrollo de los recintos fiscalizados estratégicos que acaba de ser, pero no son, y algunos estados sí lo han hecho muy bien. Obviamente a esos estados no les conviene enseñar o mostrar sus éxitos, como el desarrollo que está en San Luis Potosí, muy interesante, lo que está haciendo Prodensa, que también es demasiado interesante. Entonces, lo que yo les quiero, o el contexto de toda esta plática o de toda esta parte es, necesitamos entender esto, necesitamos echarnos el volado todos los que estamos escuchando esta plática como especialistas en cuál es la propuesta que yo voy a llevar a la operación, al día a día. Porque curiosamente nos han pedido a nosotros aquí en Burgoa Consulting el tema de la glosa de pedimentos. Nosotros hacemos glosa de pedimentos. Nos han pedido que les ayudemos a hacer operaciones virtuales F4, F5, ya las hacemos también. Entonces, uno de los valores que tenemos en Burgoa Consulting es la adaptación. Entonces, pasamos de clasificar mercancía a hacer la glosa de los pedimentos y ahora andamos haciendo F4, F5, rectificaciones, desarrollando departamentos, desarrollando un departamento en Burgoa Consulting que hace operaciones especiales y todo eso en menos de 6 meses, así como ustedes lo escuchan, porque teníamos que adaptarnos o solamente nos íbamos a quedar ahí viendo porque hay otras propuestas en el mercado que lo están haciendo.
Entonces, aquí la cuestión es que aquí en la consultora nosotros tenemos 24 usuarios de nuestros servicios entre agentes aduanales y logísticas. Y nos tocó ver algo interesante cuando ya se da el otorgamiento de la patente y de que entre ellos, y lo platico porque yo creo que ya es algo que puedo platicar abiertamente, solamente un agente aduanal consideró que había conflicto de intereses entre que yo, la consultora que yo dirijo, le siga clasificando y la patente que ahora yo voy a tener. Los otros 23 no lo vieron así. Y yo estaba viendo cómo lo iban ellos a tomar o cómo ellos lo iban a percibir, porque también nos tocó ver cómo un consultor, no voy a decir de dónde es porque lo van a sacar hacia ustedes, pero hay consultores de Puebla, hay consultores de Tampico, hay consultores de Monterrey que se están enfrentando al mismo reto que yo, pero siento que a mí me fue bien. ¿Por qué? Porque aparte de tener el tema técnico, aparte de tener el tema de las ventas, también uno tiene que tener el tema de la ética y el historial que tenemos. Porque como yo le comentaba a los agentes aduanales y a las logísticas, y es la patente que me acaban de otorgar no genera ningún conflicto de interés. ¿Por qué? Porque con o sin patente, con la información que tú me das, yo probablemente hubiera podido ya desde hace mucho tiempo hacer una mala jugada. Entonces, intereses, manejarnos de esa manera y nosotros vamos a continuar nuestro camino ahora con un nuevo negocio que es la agencia aduanal, la consultora ya está consolidada. Y ese nuevo negocio va a ser atender una necesidad que yo estoy viendo aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y existen muchas logísticas americanas que necesitan el compliance mexicano y necesitan agentes aduanales preparados que estén sentados ahí para atenderlos a ellos. Y esa es la propuesta que yo pienso llevar al mercado y en donde no hay necesidad de afectar el negocio de otro, no hay necesidad de ir por clientes de otros, sino que hay demasiado para todos, pero cada uno de nosotros tiene que encontrar ese camino. Yendo a lo siguiente es, en este congreso de Karen, me encantó, me fascinó todos los temas de los que hablaban, eran fascinantes, la verdad, pero siento que también faltó la parte de, se hablaba de cómo estaban en este momento las aduanas, pero siento que se debe dedicar también un espacio o un tiempo para la clasificación arancelaria. Es un tema que siempre se va dejando ahí a un lado y bueno, pues que los clasificadores ahí tengan su eventito y no, al final del día todos tienen esta necesidad de una clasificación arancelaria. Pues al no existir estos espacios, pues lo que debemos de hacer es pedir que se vayan abriendo. Faltó un panel para hablar de temas de clasificación arancelaria en ese congreso de Karen. Eh, Siempre debe existir un espacio para hablar de esto, que sea pequeño, mediano, grande. ¿Por qué? Porque se necesita saber qué es lo que está sucediendo y es por eso en donde a mí me da mucho gusto que hagamos un trek que nos dé este espacio para aquellas personas que nos apasiona o nos gusta la clasificación arancelaria, pero independientemente de eso, en poder difundir qué es lo que ocurrió en el pasado y el por qué pasan las cosas. Es importante, es vital entender qué sucedió antes, porque la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Y tan es así que lo que está sucediendo en China ya pasó con Roma. En los tiempos de Roma ya pasaron. Ya pasó en las guerras del opio también, en donde China tiene todo para comercializar y no le interesa comprar nada. Y entonces esa fue la base de esas guerras del opio. Esa parte en donde todos los caminos llevan a Roma, pues ya desde entonces ya estaba en esa ruta de la seda, ¿no? En donde no lograba entender
de dónde sacaban la seda los chinos. Entonces ellos creían que en China la seda se daba de los árboles. Yo sé que ahorita muchos de ustedes van a decir, por favor, hombre, pues lo sacaban del gusano la seda, ¿no? Pero no, o sea, no se entendía y era un secreto que ellos tenían guardado por bastantes años, hasta que un día se dieron cuenta que no podían creer que lo sacaban de unos gusanos. No lo creían, nadie lo creía. E iban a China y compraban la seda. Iban a China y compraban miles más de cosas. Pero era comprar de China todo el tiempo. ¿Y China qué compraba? No compraba nada. ¿No se les hace conocí esa historia? O sea, ahorita, en 2024, ¿qué vende China? ¿Qué compra China? ¿Y qué lugar tiene México todo este juego? En donde andábamos primero en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y veíamos esas tienditas de productos chinos. Y ahorita, hasta la ciudad más pequeña de México, la más pequeña que ustedes se puedan imaginar, tiene tienditas chinas, manejadas por chinos. Tuve la oportunidad de estar allá en Ciudad de México y quedarme en un Airbnb. Y ya estaban asentados ahí los chinos en el mero centro, a la vuelta del Hilton. Ya vivían ahí, ya rentan, ya están haciendo su vida, ya salen a pasear a sus perros ahí. Veía chinos paseando a sus perros. Entonces, ¿cómo están importando ellos la mercancía? ¿Quiénes se las están importando? Y esas reglas es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues sí, eso existe, pero México no deja de importar la mercancía de China, pero esa ya es para el mercado nacional. Entonces, en este momento hablamos acerca de las controversias en clasificación arancelaria y el tratar de entender o dar en este espacio, explicarles a todos ustedes cuándo se van creando nuevas partidas. Pero esto se los tiene que explicar alguien que le llevó esa transición. Y yo lo que les puedo contar es la historia de 24 años del pasado hacia acá. Pero aún hay bastante historia hacia atrás. Y eso es algo que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no se habla de esos temas. Nada más el que está clasificando es el que pudiera llegar a entender, pero difícilmente estos nuevos clasificadores van a decir, es que anteriormente existía una partida para las herramientas con motor eléctrico en 8508. Después hubo una enmienda de nomenclatura en donde se envió al 8467. Entonces el 8508 quedó vacía. Y entonces tenías tú las aspiradoras en la 8509. Pero hubo tanto intercambio comercial de las aspiradoras que esas aspiradoras se enviaron a la 8508. Difícilmente las nuevas generaciones van a entender eso. Y si no lo logran entender, pues nada más están en una dinámica en donde están asignando los numeritos o buscando en Google o haciendo dictámenes en ChatGPT y creyendo que eso es clasificar cuando eso no es clasificar. Soy de la idea de que la inteligencia artificial te puede ayudar como herramienta en tu trabajo como clasificador, pero no en dejárselo al 100% las decisiones en un motor de búsqueda de ChatGPT. O sea, ahí es donde se está empezando a desvirtuar todo y en querer decir que la inteligencia artificial es la solución para poder clasificar la mercancía. Eso es erróneo. O sea, no es posible. Tan es así que nosotros damos ese servicio y al día de hoy la parte de automatización para una base de datos de 2000 números de parte de un cliente de Manzanillo para todas esas partes, se tiene que seguir haciendo de número de parte en número de parte. Tan es así que ahorita en este momento, antes de entrar a esta reunión, estoy haciendo esa base de datos y la tengo que entregar para mañana en la tarde. Y me puse a hacerla yo
¿Por qué? Porque soy el único que sabe cómo manejar estas bases masivas de Exceles, cuando ya te mandan 5,000, o te mandan 42,000 números de parte. Y cómo este espacio yo hablé acerca de una inteligencia artificial que estaba usando Amazon y que la abandonó. Y que después hubo otra maquiladora de Ciudad Juárez, que no puedo decir el nombre, muy probablemente me esté escuchando el que me platicó la historia, y donde me dijo, vamos a echar a andar la inteligencia artificial para clasificar a 5 trabajadores que tiene la maquiladora, unos allá al otro lado del mundo y otros aquí en México. Pues vas a invertir todo ese tiempo para tumbar 5 empleos, por el amor a Dios, mal invertido. Hace unas semanas lo vi y dije, ¿cómo va eso? No, hombre, se abandonó el proyecto. Es evidente que se iba a abandonar. Hay que entender que la inteligencia artificial no es la solución para que me clasifique la mercancía. Tengo que tener al especialista, tengo que tener al técnico y tengo que darle las herramientas para que él sea más rápido, que él sea más eficiente. Departamento de clasificación de la agencia aduanal, que estamos ya por abrir aquí en Nuevo Laredo, nuestro brazo de clasificación, de compliance, de glosa y de virtuales va a ser Burgoa Consulting. Lo vamos nosotros a subcontratar esa parte. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver cómo colegas confiaron en mí durante mucho tiempo y les permitió a ellos desarrollar su área comercial. Entonces, ¿qué controversias nos vamos a tocar ver en la parte de las innovaciones de las máquinas, que es la plática que tenemos el día de hoy? Bueno, pues aquí como ustedes tienen la reseña de un servidor, pero no lo puedo explicar de mejor manera que esto que ustedes están viendo aquí. Esta presentación está hecho con la finalidad de que logren entender que para poder saber qué es lo que viene en el futuro, tengo que saber qué ocurrió en el pasado, pero no como historiador, sino irme con el técnico que tiene 30 años clasificando y que me lo explique, y tratar de adaptarme rápido. ¿Por qué? Porque ¿qué características tengo que saber yo para poder clasificar una vela? Pues nada más saber que es una vela y ya lo clasifico. Luego después salieron unas lámparas incandescentes y unas fluorescentes y estaban especificadas en 8539. Pero hubo una tecnología que le tomó mucho tiempo, créanmelo, desarrollarse, que son los diodos emisores de luz. Y esos diodos emisores de luz terminaron evolucionando en un foco que me alumbraba la casa. Le tomó demasiado tiempo posicionarse, pero una vez que llegó, tuvo su crecimiento exponencial. Ahora todos los focos de todos lados son ecológicos. Llegó un momento en que hubo un sexenio en donde los estaba regalando como parte de una política de no gastar tanta luz. No sé si era erróneo o no. No vamos a hablar de política. Sería una pérdida de tiempo desaprovechar este hermoso espacio que nos dan y que nos brindan para hablar de lo que nos gusta, que son las aduanas. Bueno, malo, no lo sé, pero empezó a marcar la tendencia de este desarrollo tecnológico que son los diodos emisores de luz. Después empezamos a ver los focos, las pantallas de televisión de LED, las lámparas en los municipios, en las ciudades, primero en las grandes y ahora en las más pequeñas, y cómo sí realmente generan un ahorro de luz, un ahorro de energía y son baratas. Pero estas lámparas se seguían clasificando el 8543, que era una partida genérica y no se podía clasificar con las demás lámparas del 8539. ¿Saben por qué? Porque el texto de partida no lo permitía. Y entonces existió una enmienda en donde se tuvo que modificar la partida 8539 para las lámparas de diodos emisores de luz, de LED. Y entonces ahora sí la 854370 ya no se puede clasificar y se envía a la 8539. ¿Y qué es lo que sucede? Se quedan las mismas normas oficiales mexicanas. Entonces, con este avance, se crearon también estas lámparas para alumbrar los espacios públicos
también se hicieron esas modificaciones. Si no logramos entender eso, este conflicto va a suceder con estas nuevas generaciones que no les interesa saber eso y que creen que nada más buscando en ChatGPT o buscando en Google, poniéndole fracción arancelaria de una lámpara de 2 emisores de luz, te va a salir ahí una base de datos de la India, o de Sauba, o un criterio allá de Perú, de Costa Rica, y de repente va a hacer una explosión ahí en la cabeza cuando tú digas, ¿por qué hay unas en la 8543 y por qué hay otras en la 8539? Y entonces ese conflicto para este nuevo clasificador, que solamente se va a querer apoyar en estas herramientas, va a decir, ¿por qué va en la 8543 y por qué en la 8539? No lo va a entender porque no sabe el tema de las enmiendas a la nomenclatura, donde era correcto el 854370, pero por una enmienda se extrae de ahí y se envía a la 8539. ¿Ven? Entonces, lo que quiero decir con esto, con este tema, es, se hizo una innovación, nunca se pensó que tuviera tanto éxito los diodos emisores de luz, se crearon estos focos que no iban a poder clasificarse donde están los focos, que se tenían que ir a la genérica y tuvo que hacerse una enmienda a la nomenclatura en donde se especificó en la partida 8539. Ese es un caso. Este es el caso de las aspiradoras. Voy a prender el aire acondicionado porque Nuevo Laredo, nada más quiero que ustedes me digan si hace mucho ruido el aire acondicionado, me avisan para apagarlo. Ustedes me dicen, ¿ok? Hay una frase aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el doctor Máximo Carvajal me comentan que estuvo un tiempo viviendo aquí en Nuevo Laredo. Él es de, si mal recuerdo, él es de Chetumal también. Entonces, él conoce los dos calores que existen en Nuevo Laredo, los más pesados. El calor con humedad y el calor seco. Yo creo que son los dos peores calores que pueden existir, ¿no? Pero hay una frase que usan mucho aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es que nosotros, los neolaredenses, cuando morimos y ya vamos al infierno, pues llegamos, pues el infierno nos da frío. Entonces nos regresamos por el cobertor y ahora sí nos vamos al infierno. Así es el calor que hay en esta ciudad. Si no se escucha bien por el mi split, el aire ustedes me dicen y lo apago. ¿Se escucha bien, doctora? Muy bien. Seguimos. No lo escuchamos, no se preocupe. Si de algún momento no, es que no, si dicen, oye, son las 8:30 de la noche y aún me sigue el sol, aún sigue calor, pues sí, es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, el tema de las aspiradoras están en el 8508, pero el momento que nos vayamos a ver esos criterios, los cross rulings de Estados Unidos, criterios de Europa, pues, obviamente nos vamos a encontrar con criterios donde los envían al 8509. ¿Por qué? Porque antes las aspiradoras iban en 8509. Entonces en 8508 iban las herramientas, el motor eléctrico, que se enviaron al 8467. Y hay que explicarles a estas nuevas generaciones, porque nuestra responsabilidad como especialistas, y es responsabilidad también de ellos estar aquí aprendiendo, de que cada vez que ustedes vean una partida que no contiene nada, se eliminó en esta enmienda. Y entonces algunas personas dicen, oye, pero pues si se eliminó, pues ya métele algo, ¿no? No, siempre se elimina y se deja al menos un periodo de enmiendas sin que tenga nada. Y en algún momento, por las necesidades comerciales que existan, se va a enviar una nueva mercancía ahí. Entonces, antes estaban las aspiradoras en el 8509, se dejó pasar unas enmiendas, la 8508 sin nada, y esas aspiradoras después se enviaron a la 8508. Y ahora sí, las aspiradoras industriales, domésticas, robóticas, con inteligencia artificial o no, se quedan en la 8508.
no les va a afectar absolutamente nada. Entonces, es muy bonito, ahora sí, con este contexto, decir la parte de la merciología, mencionarles, la merciología es la ciencia, estudiar la naturaleza u origen, posición o función de todas las cosas. Cuando yo clasifico una máquina, tengo que tener bien definida la función. Y entonces, ahora sí, me deben de entender esta parte de las velas, los focos incandescentes, fluorescentes, hilos de Dios, emisores de luz. Y tan es así, y toman bastante atención, en donde el día de mañana, así como traigo un USB en mi llavero, voy a traer un CPU como el que ustedes están viendo ahí. Ese es un CPU que clasifica como CPU. Y entonces, no se me olvida cómo en el 2003, fíjense, en el 2003 yo compré una computadora. Él la compré por teléfono. Hablé por teléfono, tú hablabas y la comprabas y le decías cómo la querías. Pues no se me olvida que yo la compré con un crédito que daba de él, me costó $1,500, porque allá del 2000, nada más las personas pudientes o las que trabajaban y lo veían como una inversión podían comprar laptop. Ahorita todos tenemos acceso a una laptop. Hay una laptop de $300, $350. Pero en aquel entonces eran algunas de $2,200, $3,000 era lo que costaba una laptop súper lenta. Y aún me acuerdo que en el 2003 le decía al que me la estaba vendiendo, quiero que tenga para disquete. Y él me decía, señor, es que ya no están saliendo las laptops con disquete. Y entonces, ¿yo cómo voy a trabajar? Porque yo vengo de la universidad pública. En la universidad pública, tanto licenciatura como maestría, aún se seguía usando el disquete. El disquete se usaba todavía en el 2005. De hecho, ahorita si van a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ven, aún tiene el espacio del disquete, imagínense. Pero eso es cuando estudias en la universidad pública. Yo me siento súper orgulloso de los maestros que tuve y el cariño que le tengo y el gran esfuerzo que hacen en México. A veces siento que los juzgan muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay todo un tema con la universidad privada y la universidad pública. Entonces, la carga de los laboratorios de tecnología, que no es costeable tenerlos porque son muy caros, o se los dejan a la universidad pública y entonces la universidad privada se queda con lo que realmente es negocio, dar carreras de administración y otros temas en donde no requiere mucha infraestructura. Y entonces ahora sí la ingeniería que recae en la universidad pública, ¿no? El punto es, ya me estoy desviando, el punto es que este USB me dice, no, es que te voy a dar un USB de 64 megabytes. Yo no entendía que era un USB. 2003. Ahorita tiene el tamaño de un CPU o una unidad de proceso. Lo vas a traer en el bolsillo. O sea, tú vas a traer tu CPU contigo, vas a tener el teclado, mouse y monitor en tu casa y vas a tener el teclado, mouse y monitor en tu oficina. El CPU vas a poder seguir trabajando en él. Si es que no trabajas ya desde la nube todo y ya lo tienen guardado los archivos nada más en ya. Pero esto que ustedes están viendo aquí es un CPU. Ahora, ¿ha avanzado tanto? ¿Va a haber alguna modificación en la tarifa? No. ¿Por qué? Porque un CPU chiquito, mediano, grande, gigante, miniatura, sigue estando especificado en la subpartida 847150 en las unidades de proceso. Y nosotros vemos, y me encanta pensar en el futuro hacia dónde vamos, resulta que había una guerra tecnológica. ¿Cuál de las dos tecnologías iba a prevalecer y cuál iba a ser más comercial? La fabricación por adición de materias o la fabricación por adición de materia siempre ha existido, pero la verdadera guerra era bajar el costo de estas máquinas para que sean comerciales y que cada uno de nosotros la podamos tener. Entonces, el gran desarrollo fue estas sí, que se les llamaron impresoras 3D para manejar el plástico.
Entonces estaba bien padre, que al final del día, ¿qué es lo que maneja plástico? La parte 8477 están especificadas las de plástico. Pero resulta que alguien dijo, oye, ¿y si las utilizamos para los tejidos humanos, prótesis dentales, acero, comida, poder fabricar pasteles con impresora 3D, un platillo con impresora 3D? Y entonces ahí es donde empezaron los verdaderos retos y se tomó la decisión de que se debía crear una partida. Y entonces existía una partida 8485 que estaba vacía, una enmienda a la nomenclatura, porque el 8485 se envió a la 8487. Y entonces, por eso encontramos en la 8485 las máquinas de fabricación para edición de materia, que son las impresoras 3D. Entonces están especificados por la materia que tú vas a fabricar. Así es como evolucionó esa innovación dentro del sistema armonizado. Y entonces, estas nuevas generaciones, cuando busquen la clasificación arancelaria de una impresora 3D de plástico, les va a salir ahí un criterio del 8477 y lo van a querer clasificar en 8477. No van a entender el por qué deben de ir siempre en la 8485 y es, no existen espacios en donde se hable específicamente de esto que estamos haciendo nosotros. Es ahí donde todos los aduaneros de México y los apasionados que ya nos toca transmitir el conocimiento, tenemos que difundir este espacio, porque siento que en las universidades no está hablando lo suficiente. Y tan es así, yo no veo en los espacios de congresos o exposiciones y todo eso que existe, no quiero decir marca, porque son tantos los que existen que a lo mejor yo voy a decir las más grandes. No, todos son válidos, pero no se está hablando de los temas. O sea, sí, es bonito hablar de clasificación arancelaria y hablar de reglas generales, pero no, debemos de hablar de cómo se conjuga la tecnología como herramienta con el pasado y con el presente que estamos viviendo y poder decir, señores, ustedes van a encontrar diferentes criterios de esta clase de máquinas en la 8477, cuando era de plástico, cuando era para comida en la 8438, pero era porque no existía una partida específica que después existió y ahora todas se van a clasificar en 8485. Que eso sea de conocimiento en general, así como cuando van cambiando las reglas generales de comercio exterior y van modificándose las reglas y entiendes el pasado, pero entiendes el futuro, pues también debe pasar en clasificación, pero son tan pocos los que entendemos en México este tema, ese conocimiento sí me pone muy ansioso, ansiedad, modo millennial, se va a ir desconociendo y cada vez va avanzando más y no va a pasar nada. Entonces nosotros encontramos en las notas explicativas del 2007, que ya no se actualizaron por temas de derechos de autor y ahora las notas nacionales, y encontramos las máquinas de corte por agua, porque era una tecnología que no ha avanzado mucho, entonces se enviaba las demás de las demás al 84 o 79. Pero después se envió el 8456. Entonces se hizo una modificación en un texto de partida en la 8456, que se las quiero leer para que ustedes vean algo y noten algo muy interesante. Porque a mí me toca estar enseñando en todo momento a las nuevas generaciones para que trabajen en la computadora. 8456, máquinas, herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces del uso de fotones, ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorros de plasma. En clasificación arancelaria, el texto de partida, cuando tiene un punto y coma, significa otra mercancía. Y son por esas enmiendas a la nomenclatura. Le pusieron ese punto y coma, le agregaron máquinas para cortar por chorro de agua. Y entonces cuando lees las notas explicativas de ese chorro de agua, tú le puedes agregar abrasivos que se revuelven y hacen más potente y pueden cortar metales, hueso, madera, muchas cosas, por más fuertes que sean esas materia,
las puedes cortar con agua y con el punto y coma se agregó. Y entonces dicen, oye, pues que voy a cortar plástico con agua. La partida 8457, porque me encanta que estoy ahí viendo, ¿por qué la quieren mandar a 8477? No es que corta plástico y las máquinas que cortan plástico van al 8477. ¿Esta cómo lo corta? No, pues dice ahí Jet Blast, con agua. ¿Y por qué el 8456 no? No, es que esos son para cortar metal, todos los 8450 son de metales. Vamos a leer el texto de la partida. ¿Dónde te dice metal? Eso es lo que estamos especializados en este tema. Debemos de empezar a compartir. ¿Por qué? Porque sucede el tema de los drones con cámara. La Organización Mundial de Aduanas dice, no, dron con cámara se va a cámara, ¿verdad? Y luego después empezaron a salir muchos drones que hacían muchas funciones. Y entonces bajo ese criterio dice, no, pues vas a ir por la función, porque es el carácter esencial. Y entonces las hélices y el hecho de que vuele es una función accesoria. Y entonces llegó un punto en el que tuvieron que revirar. El momento que reviraron, pues dijeron, no, esta clase de mercancías, pues debe de irse al capítulo 88, porque siempre debió estar en el 88, en todo momento. Entonces el problema fue con estos robots que siempre pasan de ser tecnología militar para desarmar bombas, lo necesitamos ahorita en este momento nosotros, la doctora, el doctor Máximo Carvajal, un servidor, el ingeniero Enrique, necesitamos esta tecnología y la vamos a ver todos los días, vamos a convivir con ella. Pasó a ser militar a ser de uso comercial. ¿Por qué? Porque este era un aparato de manipulación del 8428, no se podía clasificar como un robot, y luego después tenemos unos aparatos donde ya no vamos a necesitar guardias, niveladores, sino que estos aparatos van a poder hacerme todo el trabajo, todo este trabajo que me están haciendo. Si son unas cámaras, lo clasifico como un aparato de videocámara. Pero y entonces, ¿qué sucede con un robot, brazo robótico? Hace una función, pues lo tenemos en la 847950. Pero cuando ese robot se importa con el aparato que ya va a soldar, se clasifica como máquina para soldar. Cuando se realiza una función ya de manipulación, debe de clasificarse en la partida de manipulación, la 8428, y así sucesivamente. Ese conocimiento no se está transmitiendo. Y entonces estamos avanzando hacia el futuro, en donde estamos avanzando ya demasiado rápido. Nosotros vamos a ver que una persona se pone estos aditamentos y va a poder estar supervisando de manera más rápida y eficiente hacia una labor en donde tiene unos brazos que ya hacen todo el trabajo y que aprenden rápido por inteligencia artificial y no van a dejar de clasificarse en la 3428 como unos aparatos de manipulación. Entonces, vemos nosotros unas bodegas, que esas bodegas son utilizan robots industriales para poder manipular. Entonces ya teníamos los robots industriales en la 8428. Avanzamos demasiado rápido. Ya no hay tiempo de ver hacia el pasado, no hay tiempo de lograr entender. Y como no hay tiempo, pues nos justificamos utilizando la inteligencia artificial de un modo que lo estamos haciendo mal. Estamos dejando que tome todas las decisiones, pero las están tomando todas mal. Pues toda la base de datos de los clientes, todas las importaciones, impuestos, restricciones y regulaciones no arancelarias se están haciendo de manera incorrecta. Y entonces dice, no, pues es que la autoridad deja mucho que desear en muchos temas. Independientemente de eso, no es justificación para tú no prepararte y ser un profesional. Siento que lo que van a prevalecer en este nuevo juego es difícil entender hacia dónde va, y más por la elección que ya se avecina, qué va a pasar, se va a quitar la guerra comercial o no, se va a seguir importando la mercancía, qué va a pasar con las reglas del TEMEC. Vamos a necesitar adaptarnos rápido. Pero mientras tanto, nuestro trabajo tenemos que cerciorarnos de que se haga bien. Y entonces ya podemos hacer la transición hacia el futuro.
8428-7001, robots industriales, que uno clasificador te entienda cuál es la diferencia entre ese robot industrial y el 8479 sin que utilice ChatGPT. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas, pues, ¿qué creen? Acaba de liberar unos criterios de clasificación arancelaria en donde dice que estos robots meseros son aparatos de manipulación y nada tiene que clasificarse en el capítulo 87 porque ya vamos a tener muchos aparatos que van a decir, no, son del 87 porque tienen ruedas y va a transportar un alimento hacia una persona y el carácter esencial. Espérate, o sea, ya la Organización Mundial de Aduanas acaba de determinar que esta clase de aparatos, estos meteros autómatas, llamémosle así, van en la 8428. Con eso termino el espacio. Bueno, pues espero realmente que haya muchos comentarios y muchas preguntas y mucha retroalimentación, porque es incierto lo que viene, pero lo que no es incierto es que vamos a tener demasiado trabajo. Necesitamos encontrar nuestro espacio. Yo, como especialista en comercio exterior, ¿qué voy a aportar? ¿Cómo voy a ser un jugador? ¿Cómo puedo ser el Michael Jordan del comercio exterior? Porque cualquiera de nosotros, con la especialización que tenemos la posibilidad de serlo, pero necesitamos adaptarnos rápido. Con eso termino, doctora. Muchas gracias, qué interesante y qué importante reflexión. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que nos comentan, con el nuevo esquema de recinto fiscalizado estratégico, se puede implementar este régimen en una empresa que no coincide con una aduana? Que no colinde, perdón, con una aduana. No, nosotros lo que estamos viendo es que todo esto ya se practicó y se ensayó. Es así, lo que yo voy a decir es muy delgada la línea por la información que yo manejo y los proyectos en los que he estado involucrado con la parte de la confidencialidad, pero bueno, pues ya cuando ya sé que son muy públicos los temas y ya aparecen en el periódico, ya puedo hablar de ellos, ¿no? Y es el caso de ABB, el importador o el cliente o el fabricante que se llama ABB, que es una empresa europea. Ellos fueron el número 1 en establecerse en esta clase de régimen, el registro fiscalizado estratégico, y se establecieron en San Luis Potosí, fueron un detonante. Fueron ellos los que dijeron, les vendieron muy bien la idea, hicieron la transición y les fue súper bien, después lo siguió otros. Entonces las posibilidades con este registro fiscalizado estratégico son enormes. Y para esas personas, nada más váyanse a ver la historia de ABB y el éxito que tuvo con el recinto fiscalizado estratégico en San Luis Potosí. Salió en todos los periódicos, es público, por eso yo puedo hablar de eso. Es así que a mí me tocó los verdaderos retos de clasificarle toda la mercancía a ABB y cómo la tenía toda en el capítulo 98. Tuve que clasificarles todo y entonces ahí fue donde entendí cómo podía clasificarse de manera masiva miles de números de partes siempre cuando tengas toda la información disponible. Bien, bueno, nos comentan por aquí también cuál es su opinión de las plataformas digitales de clasificación arancelaria. La inteligencia artificial alimenta esas plataformas, o sea, lo están haciendo. Y yo puedo entrenar a ChatGPT para que haga el trabajo por mí, pero esa información la va a sacar de muchos lugares y va a estar erróneo. Tú necesitas tener tus bases bien sólidas. Entonces, ahora sí, ya puedes utilizar esas plataformas. Como si yo no quiero contratar a un abogado y yo le pido que me elabore un escrito para la aduana, yo voy y lo presento, me lo van a aceptar, pero la pregunta aquí está bien. ¿Conozco yo el tema o estoy dejando todo a ChatGPT? O yo le pido a ChatGPT
que me haga mi declaración de impuestos. Necesito un contador o necesito bases. En Estados Unidos es diferente porque ya me entregan una base, una forma. Me entrega mi empleador una forma en donde yo le tomo una foto con mi celular y ya me hace mi declaración de impuestos. Yo la meto. Es hermoso, es bello, pero porque allá pagar impuestos es muy sencillo, muy fácil. En México no lo haces, te quitan todo. O sea, vas a la cárcel. Entonces, ¿cómo vas a confiar esta declaración de inteligencia artificial? Lo voy a decir de la manera así como es. ¿Cómo vas a confiar la clasificación arancelaria en una plataforma o en una inteligencia artificial? Siento que no es responsable hacerlo, a menos de que tengas tus bases, que te hayas preparado y que te comprometas a seguir aprendiendo. Si no, si tan exitoso fuera toda esta parte, ya hubieran despedido a todos los documentadores de todas las agencias aduanales y a todos los glosadores. Karen tiene un excelente prevalidador que te detecta todos los errores, sin embargo, siguen existiendo glosadores y documentadores. Nunca un agente aduanal va a confiar en la inteligencia artificial, eh, elaborar el pedimento o glosar un pedimento. Se necesita la mano humana. ¿Por qué habría de confiarse la clasificación arancelaria entonces? Una plataforma. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono a nuestros paneles. Ya sé quién va a querer primero, el ingeniero va a querer. Ah, bueno. No, gracias. Francisco, pues primeramente, muchas felicidades por tu nombramiento como agente aduanal. Te Gracias. felicito y qué gusto me da que ese crecimiento que vas a tener ahora actualmente, ¿no? Y qué interesante plática nos diste, ¿no? Digo, siempre es importante escuchar, ver cómo va funcionando, cómo va surgiendo, cómo va todo esto, ¿no? Entonces estamos inmersos en esta política, como tú dices, ¿no? Cada aduana es un mundo y cada aduana maneja diferentes, ¿no? Muchas veces nos encontramos cosas que decimos, oye, en Manzanillo la clasifican acá, oye, pero fíjate que en Tijuana me le cambiaron la fracción, la misma mercancía. Es una cosa, y es una cosa que hemos estado pidiendo mucho, ¿no? A la autoridad que nos publique criterios. Digo, que se ponga a revisar los criterios de la OMA y diga si vale la pena y públicalos. Pero pues vamos a ver, vamos a seguir impugnando y vamos a seguir pidiendo todo eso, ¿no? Felicidades, Francisco, y muy buena plática y felicidades nuevamente por tu nombramiento. Gracias. Un abrazo. Gracias. Adelante, maestro Héctor. Gracias, ingeniero. Muchas gracias y efectivamente, como la doctora Chang afirmaba, este tema es el tema de Enrique, no me cabe la menor de las dudas. Sin embargo, permítame hacerte algunos comentarios, Francisco. La primera es reconocer de verdad, quiero decir, como tú lo comentas, todas las personas que tenemos tiempo dentro de la actividad y que hemos tenido la fortuna de ver surgir nuevos agentes aduanales, es verdaderamente un privilegio el saber que tú vas a formar parte de este colegio de profesionistas tan especializado. A mí me tocó participar desde el punto de vista de autoridad, algo diferente, en la última convocatoria de agentes aduanales. Entonces, a mí me tocó, junto con un colegio, éramos varios, de ponerle palomita o tache a las personas que presentaran su solicitud. Y debo de decir que con una cuestión bastante objetiva se publicaron las convocatorias, se recibieron todas las solicitudes que se presentaron, se evaluaron todos los documentos que estuvieran debidamente integrados y se presentaron los exámenes que tenían que presentar. A mí me tocó la parte técnica, que era la parte en donde yo me desempeñaba, y a otros les tocó la parte del poligráfico. Yo como funcionario público también lo tuve que presentar y debo decir que es una prueba muy retadora, muy retadora. Así que de verdad, te felicito sinceramente por esta circunstancia. Llama mi atención el hecho de que ya participaste dentro de la reunión de Karen que se hace de manera anual en el Congreso y recuerdo que ahí precisamente se hacía el comentario de la necesidad que tenemos de tomar medidas que
faciliten el intercambio comercial. Es decir, que la aduana, como tú lo estás comentando, la aduana tiene muchas funciones. Y dentro de las muchas funciones, una función que no le gusta a la aduana se llama facilitación comercial. No le gusta, no le gusta. ¿Y por qué razón no le gusta? Porque pierde control. Siempre que concedes una facilidad, pierdes control. De tal manera que cuando la cedes, la concedes, debe haber una, digamos, manera de poderte cerciorar de que eso ocurra. Entonces, creo que esa tarea se les quedó como pendiente para que la vayan pensando y entre ellas pensaban en Manzanillo, ¿no? Porque traen una verdadera complicación en cuanto a saturación del puerto y la ineficiencia, bueno, no es cierto, voy a decirlo de otra manera, porque resulta muy fuerte, la insuficiencia de los servicios para que el despacho se pueda hacer más ágil, de tal manera que hay temas, entre ellos el tema es del de la clasificación. Tú dijiste, cada aduana es diferente y lo admirable, pero además de admirable, es preocupante. Ese tema de clasificación, una aduana me dice, entonces va a esta partida arancelaria y otra me dice, no, esto no va ahí, va en otra. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿no? Y creo, ojalá Francisco pueda ser tú un portavoz y un motor para que esto se dé. Tenemos en la ley una cosa que se llama Consejo de Clasificación Arancelaria. Y ahí está, nomás, diríamos que una bonita figura jurídica, pero que no la hemos aprovechado. Así que ojalá y tú con tu entusiasmo que tienes en materia de clasificación, y tú dices que faltan espacios para que esto se dé, te pudiera echar a andar. Y otro tema, inclusive es muy chistoso, porque en el TEMEC lo tenemos, en el Acuerdo de Facilitación Comercial lo tenemos, en OMC lo tenemos, y es que los criterios de clasificación que se publiquen, que se den a conocer, y aquí la autoridad está muy renuente. Entonces, creo que tienes una nueva actividad, te lo felicito, pero si lo vemos desde el punto de vista del lugar en el que ahora te encuentras, puedes ser un promotor para que esto pueda funcionar. Así que bueno, un reto para ti. Muchas felicidades. Gracias. Pues sí, mucha razón. Está ahí el famoso anexo 6, vacío, sin ningún criterio. Y aún recuerdo cuando uno de los grandes motivos por los cuales decían, oye, pero vas a complicar todo, ¿no? La fracción arancelaria ahora la quiere hacer a 10 dígitos. No, es que los quiero hacer menos. Eran los mismos nicos, pero bueno, decían ellos, es que no, es que los países del primer mundo usan 10 dígitos. Europa, Canadá, Estados Unidos usan 10 dígitos. Oye, pero también ellos tienen sus criterios de clasificación arancelaria del primer mundo. También les podemos copiar eso, ¿no? ¿Quieres mejor? Después hablamos, ¿no? Ah, pero sí, hay que empezar a aprovechar esos espacios y decir que las bondades, yo creo que son más los beneficios para la autoridad, para los actores del comercio exterior, existan esos criterios, tratar de imitar también las buenas prácticas que tiene Estados Unidos, que son los pro rulings. Yo creo que todos lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Y bueno, le abrimos el micrófono al doctor Máximo. Adelante. Gracias, Guadalupe. Doctor y agente aduanal Burgoa, pues yo me uno amplísimamente a las felicitaciones. Qué bueno, gente de su calidad, gente de su conocimiento y de sus principios son los que deben siempre de estar dentro del sistema aduanero mexicano y en una pieza tan importante y fundamental como lo es el mejor intermediario que tiene el sistema, el agente aduanal. Qué bueno que dentro de los 52 que llegaron, Francisco Burgoa es uno de ellos y estoy seguro que hará un magnífico papel dentro de la asociación en Nuevo Laredo, dentro de la confederación y dentro de todo el sistema. Los mejores augurios y los mejores deseos de mi parte porque así sea. Un comentario nada más adicional
a un punto que trató el maestro, porque también es un maestro, el doctor y agente aduanal Burgoa, que es en relación, me quedé pensando en el árbol, que por qué los árboles eran como un enigma en cuanto al producto final que hace un gusano de la seda, desde luego. Una sencilla razón muy gastronómica es el alimento, la hoja de la moreira, que es el árbol del que estamos hablando, es el alimento exclusivo que come el gusano de la seda. Entonces, pues esto era importantísimo, desde luego, y además sí, efectivamente fue un secreto, uno de los secretos mejor guardados por la humanidad, por el mundo antiguo, en China, durante milenios, no nada más siglos, milenios, y con una pena de muerte por si alguien, ese era el castigo, si alguien daba algunos datos, desde luego, de esta forma de obtener, y fue un pueblo que tuvo el monopolio absoluto en cuanto a la producción de la seda. Algunos cientos o hasta miles de años, pues después ya se fue descubriendo y se fue desarrollando en la India, en Persia, etcétera. Y bueno, hasta México ahora. Y recordemos un detalle así muy rápido de la independencia de México, un poquito antes, el padre Hidalgo cultivó la moreira en Guanajuato y se producía seda en nuestro país. Entonces, pues nada más yo quería complementar este dato que el doctor Burgoa nos hizo ver, en cuanto al gusano de la seda y en cuanto a este producto del árbol moreira. Felicidades nuevamente y bienvenido al gremio de agentes aduanales. Un abrazo muy afectuoso, maestro Burgoa. Muchas gracias, doctor. Gracias, y soy de la idea de que estos temas son culturales, más para los que aman y apasionan del comercio internacional, negocios internacionales, aduanas, comercio exterior. Aprovechen esas clases que llevas al principio, donde te dan esta historia, porque son las bases de todo y que te ayuda a entender lo que está pasando ahorita. El comercio siempre ha existido y va a seguir existiendo. Claro. Sí, pues nos siguen llegando sus comentarios, muchas gracias. Y bueno, pues en este momento vamos a entregar el reconocimiento al agente aduanal Francisco Burgoa, TLC Magazine México, y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al doctor y agente aduanal Francisco Burgoa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema controversias en la clasificación arancelaria derivadas de las innovaciones en máquinas y transporte, el día 5 de agosto de 2024, y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.